Buenas noches, mi nombre es Marlon Arce, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial en la carrera de Ingeniería Industrial. Eh, Voy a hacer una pequeña exposición de la materia de tecnología mecánica en el tema de la metrología y los instrumentos de medición. Primero debemos saber qué es la metrología. La metrología es la ciencia que se ocupa de que realicemos mediciones que vienen ya en unidades de medida, que ya están establecidas por normas o normalizaciones que actualmente tenemos para los equipos que utilizamos, y necesitamos con esto hacer verificaciones o hacer calibraciones periódicas que ya nos han establecido estas normalizaciones. Tenemos en el área de la refrigeración, tenemos por ejemplo los presostatos, que son instrumentos que nos ayudan a tener un control automatizado del equipo en cuanto a la presión. Si la presión ya es muy elevada, hay presostatos de alta presión y presostatos de baja presión, que los utilizamos cuando las presiones están demasiado bajas. Estos instrumentos tienen unos tornillos que nos ayudan a manipular o a ajustar la sensibilidad del disparo de los contactos para que el equipo se apague. Tenemos también los calibradores, que son instrumentos utilizados para que nosotros podamos medir los diámetros, ya sea de las tuberías, de tornillos, tuercas, ya sea exteriormente o en el interior de estos objetos. Los tipos de errores que tenemos comúnmente en el tema de las medidas pueden ser errores sistémicos, errores aleatorios y de negligencia. Los sistémicos nos vienen dados porque existen variaciones entre uno o varios objetos. Por ejemplo, puede que existan diferentes medidas en una regla normal, en una cinta métrica o en un flexómetro, debido a que algunos de estos tienen fallas que ya vienen en el instrumento, ¿no? Como mala calibración o cualquier tipo de daño físico que tenga el instrumento. Los daños aleatorios los tenemos porque accidentalmente, debido a que muchas veces solamente se coge una muestra de la medida y no existen varias pruebas en la medición, y esto nos lleva a que tengamos errores en nuestras mediciones. El error de negligencia, que viene dado porque ya sea que la persona que está haciendo la respectiva medición no tiene experiencia o usa de una manera incorrecta el instrumento de la medición. Tenemos el error absoluto, que es una diferencia que existe entre el valor real de la medida y el valor que ya hemos tomado como valor exacto o el valor aproximado, ¿no? Este de aquí puede ser positivo o negativo según la medida que sea el valor superior, ¿no? Ya, este de aquí tiene la unidad de medida, o sea, tiene las mismas unidades de medida que la medida que tiene el instrumento, ¿no? El error relativo lo tenemos haciendo la división del valor que tenemos como valor absoluto y sobre el valor que tenemos como el valor real o el valor exacto. Ya, y para poder tener el porcentaje de este error, lo multiplicamos simplemente, esa división la multiplicamos por 100. Algunos instrumentos básicos como de precisión vienen de manera analógica o de manera digital. El de manera analógica los podemos ver como
como que se pueden variar las medidas al pasar del tiempo, ya sea como la velocidad, las presiones, la presión atmosférica, etcétera. El manómetro es un ejemplo de un instrumento analógico, y el amperímetro es un instrumento digital de medición digital. Tenemos algunos ejemplos que pueden ser instrumentos de medición para la longitud, que un ejemplo puede ser el vernier, que nos sirve para medir exteriores, interiores, profundidad o escalones de objetos. El micrómetro, que lo utilizamos para medir tamaños de objetos. En los instrumentos de medición de ángulos tenemos el sextante, que mide la separación angular entre objetos. El clinómetro, que mide los ángulos pero en grados sexagesimales. En los instrumentos de medición para temperatura podemos tener el termómetro, que nos ayuda a medir nuestra temperatura corporal, ¿no? Tenemos el pirómetro, que nos ayuda a medir la temperatura en sustancias sin contacto. En los instrumentos de medición para presiones podemos tener el barómetro, que nos ayuda a medir la presión atmosférica que existe, o el manómetro, que nos da la facilidad de medir la presión de los fluidos en recipientes cerrados. En el caso de los instrumentos de mediciones de velocidad podemos tener el velocímetro, que nos ayuda a poder detectar la velocidad de los vehículos, el anemómetro, la velocidad del viento. En los instrumentos de medición para electricidad tenemos el amperímetro, que nos ayuda a medir la intensidad de la corriente, o el voltímetro, que nos ayuda a medir la diferencia potencial que existe entre varios puntos de un circuito eléctrico. Los instrumentos de medición para volúmenes tenemos una probeta o una pipeta, que mide la alícuota de líquido con más precisión. Y en los instrumentos para medición para peso podremos tener una báscula, que nos ayuda a medir un cuerpo físico, ¿no? Como esas ahí son las balanzas, ¿no? O el pluviómetro, que nos ayuda a medir la lluvia. Muchas gracias.